Terribles. Bien, entonces pasamos al cheque. El cheque, ¿no? En su momento era pues uno de los principales y más utilizados pues medios de pago en las operaciones comerciales, ¿no? Todo pago que tenía alguna credibilidad se realizaba a través de un cheque, ¿no? Entonces, en un principio pues emitir un cheque era una especie de un honor, un reconocimiento, ¿no? Que le daba pues una institución financiera a una persona. ¿Por qué? Porque ésta se ganaba la confianza para poder emitir un título y ordenarle al banco un pago, ¿no? Ese es, digamos, el espíritu de tener un cheque, ¿no? Pero, como indicábamos hace un momento, hoy en día los cheques están quedados rezagados, pues porque hoy en día, ¿no? Y esto, pues, acelerado por el tema de la pandemia y la inmovilización, casi todas las personas utilizan o la transferencia interbancaria o los aplicativos que nos han indicado sus compañeros hace un momento, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué es el cheque? El cheque no es una promesa de pago. El cheque es una orden de pago, ¿no? Una orden de pago por la cual el titular de una cuenta bancaria, un cliente bancario, le indica a su banco para que le pague al beneficiario un monto indicado en el referido título de valor y que lo descuente de su cuenta, ¿no? ¿Quién es el obligado a pagar el cheque? El banco, ¿no? ¿Quién emite la orden? ¿No? El cliente del banco, ¿no? ¿Quién es el beneficiario? La persona cuyo nombre aparece en el cheque, ¿no? ¿Cuál es el único requisito, ¿no?, que exige el banco para pagar ese cheque? Que existan fondos en la cuenta, ¿no? Salvo, la única salvedad, ¿cuál es? Que el banco girado haya autorizado sobregirar la referida cuenta. ¿Qué es un sobregiro bancario? ¿Se acuerdan ustedes? Un sobregiro bancario es una autorización que le da el banco para que usted pueda girar más dinero del que tiene en su cuenta, ¿no? El sobregiro bancario es una situación extraordinaria por la cual una persona dispone de más dinero del que tiene en su cuenta, ¿no? ¿Cuál es la parte? Esta es la parte bonita. ¿Cuál es la parte complicada? Que el monto de eso, el dinero en sobregiro es sumamente caro, ¿no? Sumamente caro. Hace un año y medio el promedio de tasa de interés mensual estaba cerca del 60% mensual, ¿no? Entonces, si alguien va a tomar un sobregiro, tiene que ser por horas, porque si no le sale pues caro, ¿no? Es caro, porque es dinero que el banco dispone, ¿no?, sin que haya pues una calificación de un crédito ni nada parecido. Entonces, el banco, ¿cuándo pagaría un cheque si es que el cliente no tiene fondos? Siempre y cuando esté autorizado a sobregirar su cuenta. Condiciones para el pago de un cheque. Debe estar correctamente emitido el valor. Fechado para el momento de la presentación. 2. La cantidad en números debe ser igual a la cantidad expresada en letras. 3. No debe tener enmendaduras, ni borrones, ni interpolaciones. 4. La firma del emisor debe ser igual a la que tiene registrada el banco titular en su firma registrada. Y por último, el emisor debe tener fondos suficientes para efectuar el pago, ¿ya? Rigen para el cheque las reglas que revisamos al inicio del curso, cuando hay diferencias pues entre
las cantidades en letras y en números, ¿no? Rigen esas reglas. Claro que es bien difícil explicarle a un cajero, ¿no?, que la ley dice tal cosa, pero si no lo quiere pagar por eso, ya seguramente a nivel de la administración reconocerán, pues, que si hay diferencia entre la cantidad en números y la que está en letras, se paga el importe menor, ¿no? Cosas como esa. Veamos acá las características de un cheque. ¿Lo pueden visualizar? Sí, Ok, Sí, sí, profesor. listo. Entonces, acá tenemos un cheque. Veamos primero el monto. Sí, se puede agrandar. Déjeme ver si puedo agrandar. ¿Puedo hacer zoom? No, no me permite Pero zoom. sí se ve, doctor. Está bien. Sí, ¿no? A ver. Monto $1,200. ¿Ok? Fecha, lugar y fecha. Páguese a la orden de, aquí está el beneficiario, la cantidad en, no, es 1.200.000 pesos. Wow. 1.200.000 pesos, la firma registrada, el número de cheque, ¿no?, el número de serie y el número de cuenta. Este es un cheque tradicional, regular. ¿Qué personas intervienen respecto al cheque? Tenemos al librador o cuenta correntista, el obligado. ¿Quién es el librador? El librador, la persona natural o jurídica que abre una cuenta corriente en el banco y está facultado a girar cheques. Girado o banco librado es el banco que debe cumplir, ¿no?, con el pago del cheque contra los fondos que tenga el librador. Manera de emitirse un cheque. Lo más recomendable es que si vamos a girar un cheque, se gire pues a la orden, o sea, cheque nominal. ¿Qué implica? Que se gira a nombre de una persona física o una persona jurídica, haciendo constar su nombre y apellido o razón social en el propio cheque. Puede indicarse si puede endosarlo libremente o no, ¿no? Eso depende de cómo se quiere el cheque. El tenedor o el beneficiario lo puede endosar a terceros, sí. ¿Y dónde endosa? Al reverso del documento. ¿Bien? Existe en la ley, ¿no?, el llamado cheque al portador. ¿A qué nos referimos? Es un título el cual, un cheque que ha sido emitido de esa forma, al portador, de tal manera que cualquiera lo pueda presentar al banco con su documento de identidad y endosándolo, ¿no? Y el banco va a pagarlo sin limitación alguna. Después, cheque no endosable. Este solamente se paga a su beneficiario, ¿no? Ese cheque no puede ser endosado, o se paga a su beneficiario o se deposita en una cuenta de su propiedad, ¿no? Solamente puede ser emitido bajo la cesión de derechos. Esa es la forma de girar un cheque. A ver, vamos a hacer unas preguntas por acá. Señor Mesa, dígame. sí, profesor. Estamos hablando ahorita del caso de los cheques que son girados por el banco, ¿no? O de los No, cheques que puede cualquier un persona puede cliente. girar un cheque.
cuenta sin fondos puede ser inmersa en una denuncia por estafa, ¿no? También, o sea, para evitar ese problema. Justamente les dejé en el aula virtual, hay un video de la doctora Ronnie Chan que hace pues digamos, expone en qué momento librar un cheque sin fondo se convierte en estafa, en qué momento se convierte en libramiento indebido, ¿no? Yo los invito a ver, ¿no? Ahora, va a depender un poco de para poder calificarlo, de la forma como ha actuado en su momento pues el deudor, ¿no? Señor Liberato. Sí, profesor. Hablaba usted del cheque al portador. Algunas veces he notado que dice sello no negociable, o dice negociable, no negociable. Esto tiene una repercusión. Creo que el negociable es cuando puede cobrar o pueden endosar a la persona que lo tiene, algo así. Exactamente. Cuando un cheque dice negociable o simplemente no dice nada, se presume que el titular, el que ha recibido el cheque, lo puede endosar sin ninguna limitación a terceros. Pero si tiene el sello no negociable, solamente lo cobra el titular o lo puede depositar en una cuenta bancaria a su nombre. Si deseara endosarlo, tendría que adjuntar, ¿qué cosa? Un contrato de cesión de derecho. Esa sería la única forma que lo podría endosar. Señor Dante. Profesor, buenas noches. También hay otro tipo de cheque que se utiliza, ¿no?, en las transacciones, es el cheque de gerencia no negociable. Claro. ¿Qué es el cheque de gerencia? El cheque de gerencia es un cheque que a pedido de un cliente el banco lo emite. O sea, ya no sale de la cuenta del librador, sino de la cuenta del propio banco. Por ejemplo, usted tiene que pagar, va a comprarse un terreno y tiene que llevar un cheque por $20,000. ¿Ok? Ahora, si usted lo gira de su cuenta, puede ser que el que le compre no le crea. ¿Cómo yo sé que este cheque, pues, lo voy a poder cobrar? Entonces, para evitar la duda, usted le pide al banco que el banco le emita un cheque de gerencia. Este cheque lo firman funcionarios del banco, ¿no? El dinero está reservado y tiene, hasta el momento, la condición de dinero en efectivo. Entonces, el cheque de gerencia, sí o sí, se paga. Entonces, para determinadas operaciones, se exige, pues, cheque de gerencia, ¿no? ¿Y qué le va a dar? Le va a dar la certeza. Ahora, ¿cuál es lo otro? Digamos, la ventaja. Si se pierde un cheque de gerencia, nadie más que el titular o el beneficiario lo puede cobrar, ¿no? Es un poco por ahí la ventaja. Pero sí, justo vamos a ver también por acá el cheque de gerencia. Es una seguridad en todo caso, ¿no? Así es. ¿Cuánto cuesta que emita un cheque de gerencia? Creo que cuesta 12 a 15 soles. 15 soles cuesta. 15 soles. Pues digamos, usted tiene que transportar, se me ocurre, de Arequipa a Lima, en vez de llevar pues 40,000 en el bolsillo, dólares, usted lo puede llevar como un cheque, ¿no? ¿Y hasta cuándo, profesor? ¿Perdón? ¿Hasta cuándo? Porque tiene otra cierta cantidad, nomás que puedes emitir. No, depende, digamos, el banco va a sacar de tu dinero la cantidad que tú quieras. Puedes tener, siempre se me imagina, 5 millones de dólares, te dan un cheque de gerencia por 5 millones, no hay límite. Ah, pero es de tu misma cuenta. No, pero uno, por ejemplo, no, el banco no te presta. El banco saca de su cuenta y él te emite de su propia cuenta un cheque. Ah, buen punto. ¿Ok? Entonces, ese cheque no negociable es también llamado cheque no endosado. Los tipos de cheques, ¿no? Además del cheque común, ¿no?, el que todos conocemos, el que nos entrega por el banco, nuestro talón de cheques cuando abrimos una cuenta corriente. Hay otros cheques que tienen algunas características, ¿no? Por ejemplo, el cheque cruzado. Ya no se utiliza mucho. Entonces, ¿qué pasaba? Yo recibía un cheque, ¿no? Y
¿Qué hacía yo? Le ponía dos líneas paralelas, ¿no? Eso significaba de que ese cheque solamente podía ser abonado en cuenta, ¿no? No puede ser cobrado en ventanilla. Hay una forma de limitar el uso de efectivo, ¿no? Antes se utilizaba mucho el cheque cruzado. Hoy en día casi no veo, ¿no? Eran dos líneas, aquí tienen, ¿no? Dos líneas que cruzaban el cheque, puede ser a cualquier nivel, a este nivel. Yo lo que veía que se ponía esto a este nivel superior. ¿Qué significa esto? Que Miriam Lisette Valdés Casas no va a poder cobrar este dinero, sino solamente depositarlo en una cuenta, en su propia cuenta bancaria. ¿Ok? Es el famoso cheque cruzado. Segundo, cheque para abono en cuenta. De igual manera, el que gira, ¿no? Pone una cláusula para que se abone en cuenta. ¿Qué significa? Que tampoco puede ser cobrado en efectivo, sino solamente para que se del beneficiario. Aquí está, para abonar en la cuenta de tal banco. O sea, el girador se asegura de que esto vaya a una cuenta específica, ¿no? Y si necesita girado, solamente puede entrar en la cuenta indicada. El cheque intransferible. La cláusula intransferible, no negociable, no a la orden u otro equivalente. Solamente será pagado a la persona en cuyo favor se emitió. Ese es el cheque no negociable, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Que no puede ser endosado. Aquí tenemos un cheque no negociable. Puede ser esto preimpreso o puede tener un sello, ¿no? El efecto es el mismo. El cheque certificado. ¿Qué es un cheque certificado? Es un cheque en el cual, respecto al cual, ¿no? El girador ha solicitado al banco que lo certifique. A ver, pongamos por un ejemplo, ¿no? Yo tengo que pagarles, ¿no? a una empresa, la empresa Soluciones SAC, le tengo que pagar, pues, 20.000 soles. Y ellos me han pedido un cheque certificado. Entonces, yo emito el cheque a una empresa Soluciones SAC y lo llevo al banco. ¿El banco qué hace? Separa de mi cuenta esos 20.000 soles y pone una certificación donde indica que el banco ha provisionado los fondos suficientes para que se pague. Entonces, este cheque que yo he girado con el cargo, con la certificación del banco, ¿no? Igualmente que el cheque de gerencia tiene el efecto de dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque el dinero ya está en mi cuenta, el banco lo ha separado y cuando yo lo presente, alguien presente ese cheque, se paga de inmediato. Cheque certificado lleva una firma y un sello del banco. ¿Qué significa? Que esta cantidad ya fue separada de la cuenta de este señor González Yupanqui y va a ser pagada a la presentación por parte del beneficiario. Y el cheque de gerencia, comentaba hace un momento, ¿no? El cheque de gerencia es emitido por una empresa del Sistema Financiero Nacional y puede ser pagada en cualquiera de sus oficinas del país. Son transferibles, ¿no? Y no pueden ser giradas a nombre del propio banco ni a nombre del portador, ¿no? Ustedes, para mayor seguridad, pueden pedir que al cheque de gerencia le pongan el sello de no negociable para evitar que sea transferido, ¿no? ¿Qué es lo que otorga el cheque de gerencia? ¿No? Porque
el dinero ya ha sido separado, es dinero en la propia cuenta del banco. Entonces, no hay forma de que el banco no tenga disponibilidad de fondos. Es que tenemos el cheque de gerencia. Empresa del sistema financiero. Y en este de acá, en este certificado, ¿quién firmaba? El propio librador. Pero ¿quién lo certifica? El banco. Aquí tenemos, pues, sí, adelante. Profesor, ¿esos cheques también se pueden cobrar en otros bancos o solamente tiene que ser el banco de la misma nomenclatura? No, se paga en el mismo banco, ¿ya? Pero digamos, si usted tiene una cuenta en el Interbank, ¿no? Y el cheque es del banco de crédito, usted lo puede depositar en su cuenta y el banco internamente hará el canje, pues, con el banco obligado. Previo un pago también, supongo, ¿no? Le cobra una comisión al banco. Digamos, existe pues lo que se llama la mesa de cambio que tienen todos los bancos en la jurisdicción. Entonces, prácticamente los bancos se juntan y comienzan a cambiar los cheques por un mismo monto, a cuadrar montos, ¿no? No se suelen cobrar portes. Es la idea. Digamos, usted le puede tener una cuenta, lo endosa, y el banco que lo recibe va a hacerlo efectivo en 48 horas. Porque justamente tiene que hacer toda esa operación de canje de los cheques, ¿no? Respecto al cheque de giro, pues también ha caído en desuso, ¿no? ¿Qué era un cheque de giro? ¿No? Yo estudié aquí en Chincha y tenía un familiar pues en Huancayo. Entonces iba al banco. Rodríguez, ¿no? Juan Alberto Rodríguez, y para que lo cobren en la sucursal de Huancayo. Entonces, yo hablaba a Juan Alberto se acercaba al banco y le entregaban el giro, cheque de giro. Ahora, ya no se utiliza mucho eso porque con la virtualidad pues, de las operaciones bancarias, o también hay otras opciones, ¿no? Otras opciones que no son bancos específicamente. Acá hay un giro bancario. Si ven ustedes acá, se emitió en Lima, pero solamente se paga en Huancayo. Y se repite el cheque garantizado. También la norma nos habla pues, del travel check o cheque de viajero, ¿no? Igual, y esta figura quedaba en desuso. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, trabajaba en una institución y la jefa se iba pues de viaje a Europa. Entonces teníamos que gestionar en el banco Visa en esa época que le extiendan pues cheques de viajeros. ¿Qué es un cheque de viajero? Cheques que pueden ser cobrados pues fuera del país, ¿no? Fuera del país en alguna sucursal o afiliada pues al banco, ¿no? Entonces podría librar cheques, ¿no? Para que se cobrase el efectivo, ¿no? ¿Por qué se daba esta facilidad de los travel checks? Para que las personas no carguen, no porten efectivo. Cheque de viajero. Y hoy en día se utiliza mucho el cheque de pago diferido. Disculpen ahí el horror que está en la diapositiva, no lo corregí. ¿Qué es un cheque con pago diferido? ¿No? Es un cheque el cual lo giro hoy día, 30 de mayo del 2022, pero en el cheque consigno que puede ser cobrado a partir del 20 de junio del 2022. Entonces, ¿lo he emitido hoy día? Sí. ¿Estoy difiriendo el pago a futuro? Sí. ¿Cuál es el tope que tengo yo para diferir el pago? 30 días de ejecución, ¿no? Y esto hoy en día
lo utilizan muchas empresas, ¿no? Vas a cobrar y te dan un cheque y después te das cuenta que es pago diferido, ¿no? Que lo has recibido hoy, pero vas a poder cobrar pues dentro de 30 días. Aquí ven ustedes el detalle: fecha de giro, fecha de pago. Adelante, díganme. ¿Sí, don Walter? Sí, profesor, justo en ese tema de los pagos diferidos de los cheques, a veces es peligroso porque la persona que te lo emite a veces puede suspender el pago y no pasa a tu cuenta. Pero una vez que alguien libra un cheque, librar significa haberlo entregado, salvo que presente una denuncia, que el cheque se ha perdido y que declare a la entidad financiera de que el cheque es perdido, extraviado o roto, no hay otra forma de que pueda suspender el pago, ¿verdad? Es una garantía. Imagínense que la persona, el librador, tenga la posibilidad de suspender, ¿no? Entonces, yo no quiero complicarme, señor banco, no pague, y hay problema. Entonces, ¿qué sucede si se inicia, pues, alguien no quiere pagar? Presento mi denuncia, hago todo mi trámite para que se declare ineficaz el título de valor y yo aparece, pues, el titular con el cheque original. Ahí, en este caso, pues, hay mala fe del girador. Claro, yo lo decía, profesor, porque a veces, por ejemplo, en los pagos en pagos interbancarios, ahí ese es el problema. Hay gente que te hace un pago y como son 24 horas para que pase de un banco a otro, ellos lo anulan. Después que sacan las cosas, anulan esa transferencia. Y hay un problema ahí porque ya reciben el producto, lo anulan la transferencia y al final quedaron con el producto y sin pagar nada. Estafaron a la persona que dio el producto, ¿no? Es bien difícil, Walter. Sí, los cheques que no pasan. Es complicadísimo, ¿no? Salvo que te equivoques y de repente te equivocaste en un número y pues, te pusiste en una cuenta que no era. Pero aún así, es toda una gestión. O sea, no es tan sencillo operar eso. Es difícil. Nancy, ¿quería participar? Sí, doctor, una consulta. Cuando uno crea una empresa, uno abre una cuenta, pero esa empresa no ha tenido movimiento durante 2 años. ¿Usted cree que, por ejemplo, habían abierto con una cuenta de 1.500 soles? ¿El banco puede cerrar esa cuenta corriente? Gracias, doctor, por esa. No. Si hay fondos, no la puede cerrar. Algunos bancos, como el Interbank, cuando no hay, por un periodo no movilizan la cuenta, digamos que la congela hasta que aparezca un apoderado y la revitalice. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Pedir un estado de cuenta. Lo más probable es que le hayan cargado, pues, tantos gastos que ya el monto, pues, que quede sea, pues, mínimo. Pero no la puede cerrar si hay dinero ahí. Ya, gracias, doctor. ¿Listo? Bien, y algunas cositas que quería pegar con ustedes. Lo estaba poniendo en la pizarra. Por ejemplo, aquí tenemos, para que ustedes, hay en las sutiles diferentes. Bien. Si vamos a tener que girarle un cheque a una sociedad conyugal, o copropietaria,
¿Cuál creen ustedes que sería la mejor forma de girar el valor? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, doctor. La segunda. La segunda. El IO. 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 Digo, Ya. ¿Qué sucede Para mí la tercera, si Juan La cobra? tercera, doctor. la tercera para mí. Esta es la que yo recomiendo utilizar, colegas. Esta. En las Claro, anteriores, los dos. aquí todavía hay la posibilidad de que cobre uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les conviene? Giren siempre y. ¿Ya? Esto va a implicar que ¿quién le va a tener que acercarse a cobrar? Los dos. ¿No? De la manito y los dos. Ahí los dos. Sucede que a veces por lo general los caballeros, los esposos, no, págame a mi nombre. Mi esposa no, ni ella acepta, no va a decir nada, ¿no? Y después le puedo hacer la cuenta y después viene el problema, oiga, ¿usted por qué pagó? Yo la autoricé. Entonces, salvo que en el contrato se indique, ¿no?, expresamente que la señora Vilma Ruiz, ¿no?, instruye de manera expresa para que el cheque se pague únicamente a favor de Juan Gutiérrez Ruiz. ¿Ya? Si no hay esa cláusula, tiene que girarlo y, no se olvide. ¿Ok? Persona jurídica, si es persona jurídica, el nombre completo, ¿no? Soluciones, asesores, empresariales, sociedad anónima cerrada. No abreviarlo porque si se abrevia y no corresponde al nombre, simplemente el banco no lo va a pagar. ¿Alguna duda respecto a cheque? ¿Alguna pregunta?